más allá, acá la cuestión es sencilla. Si nosotros vemos el texto acá, hay una citación, ¿no?, hecha por el propio Taylor Marshall acerca de San Roberto Bellarmine en una obra llamada Romano Pontifice, libro 2, capítulo 30, la cual es verdad. La conferí, que dice que aquellos que no les es posible leer el corazón de alguien para saber si es herético o no es herético, se juzga pura y simplemente se lo condena como herético. O sea, si vos tenés una presunción de algo, aunque vos digas, yo no puedo leer el corazón del hereje este, en este caso están hablando del Papa, en específico, no voy a decir por qué lo acusa de hereje ahora, ya por el simple hecho de la presunción ya lo podemos juzgar. Claro. Yo lo que quiero es poner un poco más en contexto esto. Venga. Nosotros sabemos, o sea, que si nosotros vamos a la obra de Bellarmine, que para mí Bellarmine es de lo más grande que hay, él está haciendo una apología acerca del Papa Liberio, que es un papa que se lo acusó de arrianismo porque firmó lo que se llama la fórmula Sirmia. ¿Qué es la fórmula Sirmia? Es un, es un manifiesto que consta de 3 partes. Primero se llama Sirmia porque se dio en la ciudad Sirmia en Hungría, en el siglo IV, en el año 350 y pico aproximadamente. Que esa fórmula consta de 3 partes. Una, la cual se saca la palabra homoousios del credo, que cuando nosotros rezamos el credo decimos que el Hijo de la misma sustancia al Padre, el Papa la saca. Y después vos tenés 2 más, 2 manifiestos más que ahí sí son directamente arrianos y te niegan explícitamente la deidad de Cristo. Entonces mucha gente en aquel tiempo, como los de ahora y los que nunca fueron a la documentación, tienden a pensar que el Papa negoció doctrina ahí, hasta el punto, y no respetó ni cuidó el depósito de la fe. Primero, para empezar, para matar todo esto, yo las recomiendo porque siempre a veces se tienden a embanderar con Atanasio de Alejandría, ¿no?, que fue el gran Sí. defensor de la fórmula nicena y de la deidad de Cristo, y de las resoluciones del concilio del año 325, que fue en Nicea, que precisamente es lo que lo reafirma. Para empezar, si ustedes van a la obra de él llamada Sobre los sínodos, en el capítulo 34 en específico, él mismo dice que la palabra homoousios por sí sola, poniéndola o sacándola, miren que estoy parafraseando todo, ¿no? No es o sea, no es un indicador de que la persona sea hereje o no, mientras no niegue explícitamente la deidad de Cristo. Entonces nosotros vemos que el Papa no negó explícitamente la deidad de Cristo porque no firmó esos 2 manifiestos que la niegan, pero sí sacó la palabra. Y sacar la palabra, ¿por qué hay tanto debate con la palabra homoousios? Porque en el concilio de Nicea, si nosotros nos remontamos al año 325, dentro de la ortodoxia, o sea, dentro de aquel grupo de personas que creía que Jesús era Dios, están buscando un lenguaje teológico más adecuado para expresar la deidad de Cristo. Entonces está el lado vencedor, que fue el lado de Atanasio de Alejandría, que dijo, sí, metemos la palabra homoousios, pero el otro lado, que era de Eusebio de Cesarea y Osio de Córdoba, no estaban de acuerdo con esa palabra. ¿Por qué? Porque los modalistas, o sea, los abelianos, los que creían en un Dios mutable, Sí, que la también los usaban para otra. herejes, la usaron Claro. 150 años antes. Entonces ellos decían, no, mira, creemos igualmente que Jesucristo es Dios, todo lo que quieras, pero no nos parece adecuado el término. Igual por una cuestión de luchas y todo eso ganó el otro lado. No, y también por una Punto. cuestión de necesidad, porque no se llegaba a otra palabra y era mucho más importante definir el tema de Cristo, y entonces se unieron, a pesar de esas Sí, pequeñas sí, claro. diferencias, se unieron para ese objetivo mayor que era Mm. definir de una vez ya la divinidad de Cristo. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Nosotros tenemos que ver, o sea, a qué se está remitiendo el contexto. También hay que ver una cosa, ¿no? Que mucha gente en la época del propio Liberio entendió eso y a él lo privaron de la sede y metieron a Félix II, que después pasó a ser papa. Acá hubo un sede privacionismo de facto, Sí. pero no, pero ¿cuál es la diferencia con ese de privacionismo actual? Por ejemplo, el de Viganó, que él dice que el papa es ilegítimo actualmente, porque es un hereje, cayó en herejía, entonces por caer en herejía ya dejó de ser papa. La diferencia es que, si bien hay un sede de privacionismo porque no se le dejó a Romano Pontífice ejercer el poder pleno y las prerrogativas de él, y se puso a otra persona que sí, que Félix II fue un antipapa, cuando murió, y esto es lo que explica Bellarmín, porque ya que todo parte de una cita de Bellarmín, cuando muere el Papa Liberio, después sí,
queda como papa legítimo Félix II. Entonces nosotros vemos que hay un sedeprivacionismo de facto, que igual es diferente al sedeprivacionismo actual, pero qué casualidad que para que sea reconocido legítimamente, y estamos hablando de Larmín, el gran apologista, ¿tá? Contra el propio protestantismo, contra lo que venga, ¿tá? Él mismo dice, ¿tá? Que bueno, hubo que esperar que el Papa Liberio muera para que sea realmente reconocido como Papa. O sea, nunca se cuestionó la legitimidad papal de Liberio, aun cuando haya hecho esa declaración. Se le cuestiona que se cree que buscó la paz con los herejes, que buscar la paz mientras no se negocie doctrina no es algo legítimo, sino, no sé, ¿qué dejamos para San Francisco de Asís? Lo llamamos de hereje también a Francisco de Asís. ¿Qué Efectivamente. hablamos del imperio latino de Jerusalén cuando consiguió la paz con Saladino, después de que Saladino se las dio? ¿Qué vamos a decir? Ah, sí, bueno, miren, sí, fue... Porque ¿qué me van a decir? No, fueron políticos, no fue el Papa, pero no se olviden que detrás de esa ideología, la ideología reinante en la época de las cruzadas, pues estoy citando el ejemplo, ya sabemos que existe un dictatus pape hecho por Gregorio VII, que mismo decía que el pontífice está hasta encima de las autoridades políticas. Entonces, toda la cristiandad, tenemos ejemplos, aceptó paz con herejes sin comprometer doctrina. ¿Tá? Aclaro eso porque hay cosas que no se tienen claras y si nosotros nos damos ejemplos específicos, concretos e históricos, estamos hablando hipótesis sin base, o sea, ideología pura. ¿Tá? Entonces digo, esta cuestión, ¿tá? Que ahora sí, esto es el preámbulo para la Revolución Francesa, y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con la Revolución Francesa. Que si ustedes van a las leyes de Prayal, que fueron escritas en Espérate, 1794, espérate, espera, que voy a compartir la pantalla. Un momentico, voy a quitar esto y voy a compartir la pantalla. Y la tenemos aquí. Espera, vamos a ella. Venga, ahí lo veis. Mirad. Ahí se ve bien, sí, ¿no? sí, sí. En las leyes de Prayal se habla que la regla de juicio es la conciencia de los jurados iluminada por el amor a la patria y su objetivo el triunfo de la república, la ruina de los enemigos. O sea, la regla casi el juicio de la conciencia humana. ¿No le suena algo parecido a algo que decía Schleiermacher, uno de los pioneros después del modernismo, al aplicar ese mismo principio en la Iglesia Católica, que decía que la religión y todo lo sobrenatural es un sentir interno que parte del corazón del hombre? Cuando hablamos por corazón hablamos del interior. ¿Tá? Entonces a mí lo que me gustaría ver es eso precisamente, que es... Estoy en ello. Estoy ¿tá? buscándola. Tú sigue hablando. ¿Tá? A mí lo que me gustaría ver es eso, que se está instrumentalizando el propio Bellarmine y un juicio Aquí está. errado que se tomó en su época, que de casualidad consiste con los propios revolucionarios que hicieron caer el orden social cristiano. Empezó con la caída, ¿no? Pues terminó de caer cuando cayó el Imperio Austrohúngaro, que fue el último imperio cristiano. ¿Tá? Pero a ustedes no le parece, ¿tá? Que justo tenemos a los que depusieron un papa legítimo, porque entendieron que se comportó mal e hizo lo que no debía, cosa que está en el actual Código de Derecho Canónico, está condenado porque la Santa Sede no es juzgado por nadie. Coincide con Schleiermacher, que es uno de los modernistas más grandes. Eso está en el Enchiridion bíblico. ¿Tá? Y de casualidad coincide con la Revolución Francesa, que para los sectores ultra tradicionalistas es lo que empezó el comienzo del fin. ¿Tá? Porque lamentablemente ellos se olvidan que Jesús dijo que mi reino no es de este mundo. Obviamente que queremos llenar el mundo del Evangelio de Cristo y queremos que, bueno, vivir de una manera tal que nuestra fe y nuestra religión nos permitan ser practicadas sin ningún tipo de coacción alguna y poder impregnar el mensaje de la sociedad. Pero no nos olvidemos que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa.